Desde muy pequeño aprendiste a levantar la mano antes de hablar, a mirar alrededor antes de actuar y a esperar la aprobación antes de moverte. Creíste que eso era educación, respeto o buena conducta, cuando en realidad se estaba formando algo mucho más profundo: el hábito de pedir permiso para existir. En algún punto de tu vida dejaste de ser espontáneo y empezaste a justificar tus decisiones para no incomodar a nadie. Cambiaste tu voz por silencio, tu impulso por dudas y tu presencia por una pregunta constante: ¿está bien que yo sea como soy? El mundo no te dijo directamente que no podías ser libre, fue más sutil que eso. Te premió cuando obedecías y te ignoró cuando actuabas con verdadera autenticidad. La sociedad no castiga lo que haces, castiga lo que haces sin pedir permiso. Así nace la autocensura, ese susurro interior que te detiene incluso cuando nadie te está mirando. No pediste permiso para respirar, pero sí para opinar, crear, soñar, empezar un proyecto o cerrar una etapa. Y ese hábito se fue volviendo parte de tu identidad, como una sombra que camina detrás de ti y susurra cada vez que intentas avanzar. ¿Seguro que puedes hacerlo? No es casual que muchos adultos se sientan vacíos sin saber por qué. No es falta de talento ni de oportunidades, es la costumbre de existir solo cuando alguien lo aprueba. La mente aprende rápido a adaptarse a las reglas externas y olvida que existe una voz interior que pide acción. Un estoico jamás viviría esperando una señal de permiso. Para ellos, la vida no es un escenario donde otros deciden quién entra y quién sale. Es un campo de batalla donde solo importa lo que construyes cada día, aunque nadie lo vea. Eso es algo que nunca nos enseñaron. No necesitas autorización para ser quien estás destinado a ser. Hemos crecido con la sensación de que debemos justificarnos hasta por respirar, como si cada elección necesitara una firma de aceptación. Por eso hay personas talentosas que nunca muestran su arte, personas inteligentes que nunca hablan con fuerza, y personas con sueños grandiosos que mueren en silencio por miedo a molestar. Pedir permiso no es una señal de humildad, es una forma sofisticada de renunciar a uno mismo. Dejar de hacerlo no es rebeldía, es recuperar la dignidad. Existe un punto donde ya no puedes seguir esperando que alguien valide tu valor. Ese punto es el verdadero inicio de la libertad. Hoy no estás aquí por casualidad. Estás en ese momento exacto donde tu mente empieza a cuestionar las cadenas invisibles. Esa duda que sientes no es debilidad, es el inicio de tu despertar. No estás roto, solo estás desconectado de tu verdadera fuerza. Si estás escuchando esto, es porque ya empezaste a sospechar la verdad. Has vivido pidiendo permiso para existir y ya no puedes seguir así. Estás por descubrir que la vida cambia en el instante en que decides actuar sin explicación, sin excusas y sin mirar alrededor. La puerta de salida existe, pero solo se abre cuando das el primer paso. Ahora surge la pregunta más importante. ¿Quién te enseñó a pedir permiso y por qué aún lo escuchas dentro de ti? La respuesta a esa pregunta no será cómoda, pero sí necesaria. Si te atreves a verla, comenzarás a recuperar lo que habías perdido hace mucho: tu propia presencia. Esa es la verdadera entrada al camino estoico. Hay prisiones que no necesitan muros, hay cadenas que no hacen ruido y hay sentencias que nadie pronuncia en voz alta, pero se cumplen todos los días. La necesidad de aprobación es una de esas prisiones silenciosas. Cuando un niño se calla para no incomodar, cuando un adolescente oculta lo que piensa para no ser rechazado, cuando un adulto abandona sus sueños porque nadie los valida, allí comienza la esclavitud más común del mundo. Vivir esperando que otros confirmen que uno puede seguir respirando. No se nota desde afuera, porque la persona sigue sonriendo, trabajando, hablando, pero interiormente se mueve como alguien que pide permiso a cada paso. No vive, consulta. No decide, pregunta. No actúa, espera. El problema no es la opinión ajena. El problema es el eco que esa opinión deja en la mente. Como una gaveta que se abre y se cierra sola, aparece siempre la misma pregunta: ¿estará bien lo que voy a hacer? Ese pensamiento se vuelve un guardia invisible que patrulla la cabeza
y vigila cada intento de autenticidad. No está escrito en ninguna ley, pero pesa como si lo estuviera. La mayoría no lo desafía nunca, porque cree que es parte de su forma de ser. Se acostumbran a filtrar cada palabra, a medir cada gesto y a ocultar cada sueño que podría generar incomodidad. Viven en un modo silencioso, intentando no despertar rechazo. Y al no despertar rechazo, tampoco despiertan respeto. Un estoico no buscaría gustar ni molestar, buscaría ser. Es más simple de lo que parece, pero más difícil de lo que imaginamos. Ser sin pedir permiso significa asumir que la mirada ajena no define la validez de una acción. Significa entender que lo correcto no siempre genera aplausos, que lo auténtico no siempre es bien recibido y que lo valiente no siempre es reconocido de inmediato. Muchos esperan validación para tener coraje, pero el coraje nace antes del reconocimiento. El coraje es lo que se hace cuando nadie lo ve. Vivir buscando aprobación no es vivir, es sobrevivir al juicio de otros. Y si el juicio cambia, tu identidad también. Así se pierde el centro y se vive girando alrededor de expectativas ajenas. La jaula mental de la aprobación tiene barrotes que parecen muy razonables. Uno cree que está siendo prudente, educado, empático, respetuoso, cuando en el fondo está obedeciendo a un miedo disfrazado. La mente encuentra excusas elegantes para no tomar acción. Aún no es el momento. Debo consultarlo con alguien, tal vez más adelante. Ese lenguaje tiene apariencia de madurez, pero es una forma de aplazar la libertad. El mundo siempre tendrá algo que decir, pero nunca tendrá tu conciencia ni tu responsabilidad. En algún momento, debes decidir si vivirás como una hoja llevada por el viento de las opiniones o como alguien que camina por un suelo firme, construido con sus propios principios. Quizás te preguntes por qué te importa tanto lo que piensen los demás. Esa pregunta es clave. La aprobación se vuelve una droga emocional, porque hace sentir que existes. Si te aplauden, sientes que estás en buen camino. Si te cuestionan, sientes que eres un error. Pero el estoico ve algo más profundo. Si mi existencia depende de la reacción de otros, entonces he cedido el control de mi vida. Y quien cede el control de su vida, pierde la capacidad de sentirse digno. Nadie puede ser libre si está esperando constantemente que el mundo lo mire con buenos ojos. La verdadera libertad no consiste en ser admirado, sino en ser capaz de seguir tu camino aunque te miren con desprecio. No se trata de ser arrogante, ni de imponerse con gritos. Se trata de dejar de explicar por qué haces lo que haces. La necesidad de aprobación te obliga a traducirte, a justificarte, a hacerte más pequeño para entrar en el molde que otros esperan de ti. Cuanto más pides permiso, más te acostumbras a pedir perdón por ser como eres. Es un modo de existir que parece inofensivo, pero que drena la fuerza mental, porque todo lo que haces pasa primero por un filtro ajeno, incluso cuando estás solo, incluso cuando nadie opina. Ya no buscas la mirada del otro, la llevas adentro incrustada como una huella permanente. Y cuando el silencio externo se vuelve ensordecedor, queda la voz interior que pregunta si estás autorizado a avanzar. Romper esa jaula no es un acto heroico instantáneo, es un proceso interno silencioso. Primero se reconoce que el miedo existe, luego se aprende a actuar aún con ese temor. El estoico no ignora el miedo, lo utiliza como un indicador de dónde debe crecer. Cada vez que sientes la necesidad de pedir permiso, allí hay un lugar que espera fortaleza. Allí hay una posibilidad de expandir tu identidad más allá de las expectativas ajenas. Se trata de entender que la aprobación no otorga valor real, solo ofrece una sensación momentánea de alivio. Es como beber agua salada. Parece calmar la sed, pero solo agrava la deshidratación interior. Hay una fuerza que solo aparece cuando actúas sin testigos, cuando haces lo que debes, aunque nadie lo reconozca. Ahí nace la identidad propia, la que no depende de ningún aplauso. Esa identidad no grita que existe, se demuestra en la constancia de cada día. Mientras esperes aprobación, tu vida será una copia borrosa de lo que podría ser. Pero cuando empieces a actuar sin pedir permiso, descubrirás algo mucho más profundo.
No necesitas que te digan que existes para sentirte vivo. La libertad no llega como una puerta abierta, llega como un paso firme en medio del miedo. Por eso hay quienes avanzan sin hacer ruido y cambian su vida sin anunciarlo. No esperaron permiso, se dieron a sí mismos la autorización que el mundo nunca les iba a entregar. La pregunta ahora es clara y directa. ¿Cuántas decisiones has dejado en pausa porque estabas esperando una señal de aprobación? Ese número está marcando el peso de tu prisión. Si los demás no tienen el poder de decidir tu vida, ¿por qué seguir entregándoles el derecho de definir lo que puedes ser? Esa es la batalla que empieza ahora. Y no se gana afuera, se gana adentro. El enemigo invisible ya fue expuesto. Lo que viene a continuación es el inicio concreto del cambio. Imagínate por un momento que un pensamiento nace en tu mente. Quiero hacer esto. No importa si es grande o pequeño, puede ser cambiar un hábito, iniciar un proyecto, expresar una idea o simplemente mostrar quién eres sin filtros. Ahora imagina que antes de dar ese paso, aparece otra voz que pregunta, ¿y si no les gusta? ¿Y si se burlan? ¿Y si no sale bien? Ese instante es decisivo, porque ahí es donde un estoico se separa del resto. La mayoría retrocede o consulta, el estoico actúa, no porque sea valiente por naturaleza, sino porque entiende una regla fundamental. La vida puede ser observada o vivida, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Cuando lees a Marco Aurelio, descubres que nunca escribió para agradar. Escribió para recordarse quién debía ser cuando nadie lo mirara. Epicteto no hablaba para impresionar, hablaba para liberar. Séneca no buscó fama, buscó coherencia. Ninguno de ellos compartía sus principios para que alguien los aprobara. Lo hacían porque sabían que un hombre no puede llamarse libre si su voluntad depende del juicio ajeno. Ellos entendían lo que hoy muchos han olvidado. El aplauso público no construye carácter, lo construye la acción silenciosa, repetida y difícil. Lo que cuesta esfuerzo interno siempre vale más que cualquier reacción externa. El estoico no rechaza las opiniones de los demás, solo entiende que no puede vivir dependiendo de ellas. Esa es la diferencia esencial. No se trata de ser insensible, sino de ser dueño de uno mismo. El estoico observa el mundo como un escenario cambiante, donde las emociones humanas van de un extremo al otro sin avisar. Hoy pueden considerarte brillante y mañana pueden llamarte insensato. Hoy te elogian y mañana te olvidan. Pero si tu vida está guiada por tus propios principios, nada de eso mueve el centro de tu identidad. No buscas escapar de la adversidad, buscas fortalecer tu mente para atravesarla sin perder la dignidad. La filosofía estoica no elimina el miedo, lo sitúa en su lugar. Dice, esto te inquieta, pero eso no significa que deba detenerte. Lo importante no es lo que sientes, sino lo que decides hacer con lo que sientes. Un verdadero estoico puede sentir ansiedad, duda, inseguridad, pero se mantiene en movimiento porque entiende que la valentía no se define por ausencia de miedo, sino por la capacidad de avanzar a pesar de él. Esa conducta firme, casi silenciosa, es la que transforma la vida. No hace falta gritar fuerza cuando decides actuar. No hace falta demostrar valentía cuando ya la estás ejercitando. Un estoico en tu lugar haría una sola cosa: actuaría. No buscaría reconocimiento, no esperaría validación. Haría lo que corresponde según sus principios. Y si lo juzgan, seguiría caminando. Y si lo ignoran, seguiría caminando. Y si lo rechazan, seguiría caminando. ¿Por qué? Porque sabe que el valor de su camino no está en los ojos de los demás, está en la coherencia de sus pasos. De nada sirve hablar de disciplina si la voluntad se derrumba ante la mirada ajena. El mundo recuerda a quien se atrevió a caminar sin pedir permiso, no a quien tuvo excelentes ideas, pero nunca se animó a iniciarlas. Si observas con honestidad tu vida, encontrarás momentos en los que sabías qué hacer, pero no lo hiciste porque imaginaste un juicio, una crítica o un rechazo. A eso los estoicos lo llaman esclavitud emocional, y la única forma de romperla
es tomar decisiones que te incomoden. Empezar a hablar con claridad. Decir no cuando tu silencio es una forma de sumisión. Avanzar en aquello que tu mente insiste en postergar. Tu libertad no llegará el día en que todos te aprueben. Llegará el día en que, aún sin aprobación, decidas mostrar quién eres. Ahí empieza el dominio sobre la mente, porque la mayoría de las personas no desiste por falta de capacidad, sino por exceso de dudas que nacen de imaginar lo que otros pensarán. La fuerza estoica no es épica, es constante. No es un grito heroico, es una decisión diaria. Se construye aceptando que la vida no está diseñada para evitar el dolor, sino para formar carácter a través de él. Lo que te incomoda hoy puede darte autoridad mañana. Lo que te causa miedo hoy puede darte respeto mañana. Pero nada de eso ocurrirá si sigues esperando permiso para existir. La diferencia entre quien realiza su camino y quien lo posterga indefinidamente no está en el talento, está en la decisión interior de dejar de vivir como si el mundo tuviera que aprobar cada movimiento. Por eso la filosofía estoica no es una teoría, es un entrenamiento. Entrenas tu mente para actuar incluso cuando tiembla. Entrenas tu voluntad para mantenerte firme cuando la crítica aparece. Entrenas tu identidad para no necesitar validación. Y cuanto más practicas, más se aleja el miedo, porque ya no estás esperando nada de los demás. Estás conduciendo tu vida con el único recurso que no puede ser comprado ni prestado: tu voluntad. Si quieres saber qué haría un estoico en tu lugar, la respuesta es simple. No pediría permiso para ser quien debe ser. Lo demostraría, porque en un mundo que espera explicaciones, vivir sin justificarse es la forma más alta de libertad. Lo que viene ahora no es teoría, es práctica. Si quieres sentir lo que siente un estoico, tendrás que cruzar la primera puerta mental y dar un paso concreto sin consultar. Ese paso será pequeño para los demás, pero será grande para ti. Será el inicio real del camino que hasta hoy solo habías contemplado desde lejos. Cuando un pensamiento nace en tu mente y te impulsa a hacer algo, ese impulso ya lleva una fuerza silenciosa que no necesita ningún permiso. Esa chispa inicial contiene la verdad de lo que eres antes de que aparezcan las dudas, antes de que llegue la opinión ajena, antes de que la mente empiece a justificar, traducir y negociar. Ahí es donde un estoico hace algo que muchos no se atreven a hacer. Protege ese impulso con acción inmediata. No lo explica, no lo consulta, no lo somete a juicio, porque sabe que toda energía que no se convierte en movimiento se transforma en duda. La acción es el escudo que preserva la identidad. Por eso, cuando decides actuar sin explicar, no estás siendo rebelde, estás siendo leal a ti mismo. Muchos confunden el silencio estoico con debilidad, pero ocurre lo contrario. El estoico calla no porque tenga miedo a hablar, sino porque ya está ocupado haciendo. Mientras otros discuten si pueden o no pueden, él ya comenzó. Y cuando alguien le pide explicaciones, su respuesta es simple: lo estoy haciendo porque debo hacerlo. La autenticidad no pide permiso, se demuestra viviendo. Ese es el lenguaje que el mundo más respeta, aunque tarde en reconocerlo. Hay personas que hablan de sus planes con grandes palabras, y hay personas que actúan en silencio y transforman su vida sin anunciarlo. Solo uno de esos caminos tiene fuerza real, y no es el que busca aprobación. Actuar sin explicar no significa cerrar la mente a las opiniones, significa no entregar tu voluntad a ellas, significa tener un motivo tan claro para actuar que no necesitas justificarlo para sentirte legítimo. Significa entender que la explicación puede volverse una excusa que aplaza la acción. Puedes pasar años explicando lo que harás y nunca hacerlo. El problema no es la falta de habilidades, es el exceso de palabras que intentan reemplazar decisiones. A un estoico nunca lo obsesiona lo que puede decir, lo obsesiona lo que puede construir. Porque la acción, incluso pequeña, tiene más valor que la mejor teoría que nunca se pone en práctica. Hay personas que no dan un paso porque esperan la frase correcta, el momento perfecto, la mirada favorable. Pero el momento perfecto
solo llega para quien ya está en camino, y la frase correcta solo nace después de haber actuado. Marco Aurelio decía que si algo es bueno para ti y no daña a nadie, entonces debes hacerlo sin esperar que el mundo lo entienda. La comprensión ajena puede llegar o no, pero tu vida no puede esperar a que alguien la interprete correctamente. El estoico se mueve con la serenidad de quien sabe que el juicio de otros cambia con el viento, pero el acto de voluntad queda en la memoria propia para siempre. Esa memoria es la que construye tu fuerza interior. Cuando empiezas a actuar sin explicar, algo importante ocurre. Empiezas a caminar más ligero. Ya no cargas el peso de las expectativas ajenas. Ya no gastas tu energía anticipando críticas. Ya no dependes del aplauso para avanzar. Descubres que la libertad tiene un sonido particular, el de tus pasos moviéndose sin consultar. Esa independencia interior no necesita gritos. Se demuestra en la capacidad de mantener el rumbo cuando nadie te acompaña. Hay quienes buscan apoyo para atreverse, pero el estoico entiende que el apoyo verdadero llega después de demostrar determinación. El respeto no se pide, se provoca con el ejemplo. Actuar sin explicar es un acto de coraje, pero también de claridad. Si sabes qué es lo correcto y no lo haces solo porque otros no lo entienden, entonces has renunciado a ti mismo. Eso es lo que más teme el estoico, abandonar su propio juicio para recibir el de los demás, porque sabe que ninguna opinión externa puede reemplazar la responsabilidad personal. Puedes intentar convencer al mundo de tu valor, pero si no lo sientes internamente, ninguna aprobación será suficiente. La acción concreta es la llave que abre ese sentimiento de legitimidad. Solo cuando haces lo que sabes que debes hacer, empiezas a sentir el peso real de tu identidad. Ninguna palabra puede darte eso, solo la acción. Tal vez ahora te preguntes cómo empezar a vivir así. No necesitas gritar tu decisión. No necesitas anunciar un cambio radical. Solo necesitas una acción silenciosa que marque un límite nuevo. Decir no a lo que sabes que te frena. Avanzar en lo que sabes que debes iniciar. Mantenerte firme cuando tu mente diga que no es el momento. Esa acción será pequeña para muchos, pero grande para ti. Porque será el primer paso de una nueva forma de existir. Actuar sin explicar. Aunque el mundo lo cuestione, aunque nadie lo apruebe, aunque tu mente intente postergarlo. Ese paso será el recordatorio de que estás eligiendo vivir desde tu propia voluntad y no desde la expectativa de los demás. Este cambio se siente como una ruptura interna. Es incómodo al principio. La mente busca explicaciones automáticas. Quiero hacerlo porque debería empezar, pero ¿y si no sale bien? Esas frases aparecen para protegerte del juicio ajeno, pero terminan protegiéndote de tu verdadero crecimiento. Por eso, actuar sin explicar no es imprudencia, es madurez. Significa confiar lo suficiente en tu razón y en tu propósito como para avanzar aunque el camino no esté completamente iluminado. Ahí se revela la fuerza secreta del estoico, su capacidad de moverse incluso cuando el mundo espera que se justifique. Lo más curioso es que cuando empiezas a actuar sin explicar, muchos dejarán de pedirte explicaciones, porque la determinación tiene un poder extraño, inspira o incomoda, pero nunca deja indiferente. Es la clase de fuerza que no necesita levantar la voz para hacerse notar. Es la clase de fuerza que cambia un destino sin pedir permiso. Y si ese poder ya existe dentro de ti, entonces el siguiente movimiento es inevitable. Actuar sin explicar no será solo una idea, será el inicio real de tu libertad interior. Antes, buscábamos aprobación en círculos pequeños, la familia, los amigos, el entorno cercano. Hoy, la validación se ha globalizado. Un solo gesto puede ser visto por miles de personas, un comentario puede volverse viral y un silencio puede ser interpretado como fracaso. Las redes sociales no solo cambiaron la forma de comunicarnos, cambiaron la forma de medir nuestra existencia. La mente empezó a creer que si nadie reacciona, lo que hacemos no tiene valor. Lo peligroso no es la tecnología,
sino lo que ha provocado dentro de la psicología humana. Hemos confundido visibilidad con significado, reacción con reconocimiento y cantidad de me gusta con calidad de vida. Nunca antes en la historia tantos seres humanos se compararon de forma tan constante. Ya no miramos hacia adentro para medir nuestro progreso. Miramos pantallas que muestran vidas editadas y emociones maquilladas. Sin darnos cuenta, la validación digital se convirtió en el nuevo juez oculto. Un juez que no duerme, no descansa y no tiene rostro. Publicas algo y en cuestión de segundos, ese juez invisible dicta su veredicto. Si recibe atención, te sientes vivo. Si pasa desapercibido, una sombra aparece. ¿Será que no valgo lo suficiente? Esta dinámica silenciosa desgasta la fuerza mental, porque no es un juicio argumentado, es un juicio automático. Se mide con números, no con conciencia. Y ese mecanismo deja un mensaje más profundo de lo que parece. Existe si te ven, desaparece si te ignoran. Muchos no hablan, no crean ni construyen, porque temen al eco de la indiferencia digital. No es miedo a fracasar, es miedo a no ser notado. Parece una diferencia pequeña, pero es enorme. El fracaso enseña, la invisibilidad hiere. La mente moderna no está entrenada para soportar el silencio de los demás. Por eso prefiere no arriesgarse, no exponerse, no decir lo que realmente piensa. No porque no tenga algo valioso que aportar, sino porque teme que ese aporte no genere reacción inmediata. Así se pierde talento, creatividad y verdad. No por falta de capacidad, sino por exceso de expectativa. Queremos que el mundo reaccione antes de atrevernos a actuar. La filosofía estoica ve este fenómeno desde otra perspectiva. No se trata de combatir la tecnología, sino de recordar que lo esencial de la vida no ocurre en pantallas. Lo esencial ocurre en la voluntad. Marco Aurelio nunca necesitó un aplauso para escribir su diario. Epicteto nunca esperó apoyo para enseñar. Séneca no buscó seguidores, buscó fortaleza interior. Lo que hicieron, lo hicieron porque debía hacerse, aunque nadie aplaudiera. Si hoy dependemos del efecto visible de nuestras acciones para sentirnos valiosos, hemos olvidado la base misma del estoicismo. El valor real de un acto no está en la reacción que provoca, sino en la intención con la que se ejecuta. La validación digital puede transformar la mente en un escenario, donde cada gesto es un intento de entretener o impresionar. El problema aparece cuando al intentar mostrar algo al mundo, dejamos de vivir lo que realmente somos. Incluso cuando estamos solos, seguimos actuando como si nos observaran. Vivimos bajo la mirada imaginaria de miles de ojos, y esa mirada define lo que nos atrevemos a hacer. Ese es uno de los síntomas más claros de la esclavitud emocional moderna, actuar pensando en los demás incluso cuando nadie está presente. Y cuando la mente está tan ocupada administrando su imagen, deja de usar su energía para hacer lo que realmente importa. No se trata de desaparecer de las redes, sino de entender su verdadero lugar. Si una publicación recibe silencio, no significa que tu esfuerzo carezca de valor. Significa que el algoritmo no lo mostró lo suficiente. Si compartes una idea y no genera reacción, no significa que no sea buena. Significa que no ha llegado a las personas correctas. Si haces algo importante y no despierta atención, no significa que no tenga sentido. Significa que el mundo aún no aprendió a reconocer su valor. La mirada ajena puede tardar, pero tu acción no puede esperar. El estoico actúa primero, comparte después, construye primero, habla después. El orden de los factores es la clave de su libertad. Existe una idea que puede liberar a cualquiera que se sienta atrapado por la validación digital. Nada de lo que haces pierde valor solo porque pasa desapercibido. El verdadero peso de una acción no está en su visibilidad, está en su propósito. Puedes compartir algo y que nadie lo note, y aún así generar impacto en tu propia vida. Puedes actuar sin testigos y aún así cambiar tu destino. Puedes construir sin aplausos y ser más libre que muchos que reciben atención constante. Porque lo que importa no es el tamaño del público, sino el tamaño de tu voluntad. La pregunta que define la esclavitud emocional moderna es simple.
¿Actúas para construir tu vida o para demostrar que existes? Si todo lo bueno debe ser visto para ser considerado válido, entonces tu vida ya no te pertenece. Depende de un público que puede cambiar su opinión sin razones profundas. Pero si actúas desde tu propio código, incluso el silencio se vuelve un aliado, porque el silencio no condena, el silencio entrena. Es en los momentos donde nadie reacciona que se forja la identidad auténtica. Y cuando esa identidad madura, las reacciones externas ya no definen tu valor. Solo son un eco que puede llegar o no, pero nunca dictará quién eres. El estoico entiende que el mundo es una multitud inmensa, pero la verdadera vida se libra en un espacio muy pequeño, el de tu conciencia. Si estás en paz con tus decisiones, la validación externa deja de ser necesaria. Puedes compartir, puedes exponerte, puedes crear, pero ya no esperas permiso para hacerlo. Y cuando ese punto llega, el juego cambia por completo. La libertad mental ya no es un sueño, es una práctica diaria. Y cada vez que actúas sin esperar reconocimiento, das un paso más hacia la fuerza real. Actuar sin explicar, crear sin pedir permiso, vivir sin demostrar tu existencia. Lo que viene ahora no es una crítica al mundo moderno, es una invitación a usarlo con otra mentalidad. La pantalla puede encadenarte, pero también puede impulsarte. Depende de quién tenga el control, tú o la necesidad de ser visto. Esa decisión silenciosa es la que marcará el destino de tu vida. Hay personas que no temen a los demás, temen a su propia imaginación. No necesitan críticas reales para sentirse observadas, les basta con la idea de que alguien podría juzgarlas. No necesitan un tribunal externo, llevan uno dentro. Esa voz silenciosa que aparece antes de cada decisión importante no suele preguntar qué quieres hacer, sino si deberías hacerlo. No cuestiona si tu idea es buena, cuestiona si está permitida. Así funciona el juez interior. Nunca ataca directamente tu capacidad, ataca tu derecho a ocupar un lugar en el mundo. Por eso tanta gente se detiene antes de empezar, no por falta de talento, sino por miedo a no ser considerada digna. Este juez no nació contigo, fue construido lentamente. Se formó con los comentarios que recibiste en tu infancia, con los errores que te marcaron más de lo necesario, con las veces que fuiste criticado sin explicación. Se fortaleció en los momentos en los que necesitaste apoyo y recibiste silencio. Aprendió a imitar las voces que te hicieron dudar y cada vez que intentaste expresarte con autenticidad, apareció para recordarte que quizá no eras suficiente. Esa voz se adaptó también a tu manera de pensar que llegó a confundirse con tu propia conciencia. Y cuando la aceptaste sin cuestionarla, dejaste de actuar desde tu voluntad y empezaste a actuar desde el miedo. El estoicismo no ignora esa voz, al contrario, la observa de manera directa. No busca callarla, busca entenderla. Pregunta, ¿de dónde viene esa sensación de estar siendo evaluado constantemente? Y la respuesta es simple. Cuando la aprobación se vuelve un hábito, la mente empieza a buscar evaluadores incluso cuando no existen. Así nace el juez interior, como una extensión de tu necesidad de agradar. Cuanto más poder le das, más pequeño te sientes. Cuanto más lo escuchas, más condiciones aparecen para poder moverte. Algunos viven toda su vida pidiendo una autorización que nunca llega, porque están esperando que su propio juez les permita avanzar. Pero ese juez no autoriza, solo retrasa. Es importante entender que la mente suele exagerar la importancia de los demás. Cuando vas a tomar una decisión, puede parecer que el mundo entero está mirando, pero lo cierto es que la mayoría está demasiado ocupada luchando con sus propios juicios internos. La gente no pasa tanto tiempo evaluándote como crees, no siguen tus pasos tan de cerca, no analizan cada error. Eso lo hace tu mente, porque aprendió a asociar acción con evaluación. Si alguien te observa, tu mente cree que debe justificar cada movimiento. Y si nadie te observa, ella misma asume ese rol. Lo hace para protegerte, pero termina paralizándote. Un estoico no permite que esa voz defina su camino. Comprende que el juez interior refleja inseguridades, no verdades. Para liberarte de él,
necesitas exponerlo a la luz. Cuando escuches esa pregunta, ¿y si no eres suficiente? Es momento de responder con otra. ¿Y si sí lo soy? ¿Y si no necesito ser aprobado para tener derecho a intentar? ¿Y si no tengo que justificar mi existencia ante un tribunal secreto? La mente comienza a cambiar cuando dejas de obedecer su diálogo automático. El estoico no busca ganar cada discusión interna, busca avanzar sin depender de ellas, porque entiende que mucha reflexión sin acción termina siendo una forma sofisticada de procrastinación. Hay un punto en la vida en que debes dejar de negociar con tu juez interior. Si discutes con él, siempre tendrá un argumento. Si esperas a que desaparezca, te dejará en espera durante años. La verdadera salida es actuar antes de tener su permiso. Esa decisión golpea su poder. Si haces lo que debes aún con miedo, si avanzas aún sintiendo el juicio, si decides mostrarte aún sintiendo que no estás completamente listo, entonces el juez interior pierde autoridad. Porque no puede condenarte por lo que ya está en marcha. La acción tiene un efecto liberador. Obliga al miedo a quedarse atrás. Si no cruzas la puerta, el juez te acompaña. Si la cruzas, se queda del otro lado. Quizás pienses que ese juez es parte de tu identidad, pero no lo es. Es una construcción mental que apareció para adaptarte a entornos donde necesitabas aprobación para no ser rechazado. Esa etapa ya pasó. Hoy necesitas otra cosa: tu propio respeto. Si vives para demostrar tu derecho a existir, nunca sentirás esa paz. Pero si aprendes a caminar con tus propios principios, el valor empieza a surgir desde adentro. Ya no te interesa ganar discusiones en tu mente, te interesa construir algo que refleje quién eres. Los estoicos sabían que nadie puede controlar por completo sus pensamientos, pero sí pueden dirigir sus acciones. Ahí está la clave. No hace falta vencer al juez interior, hace falta dejar de obedecerlo. Cuando el juez interior pierde poder, ocurre algo inesperado. El silencio deja de ser amenaza, la mirada ajena deja de intimidar, la crítica se vuelve una opinión más. Ya no necesitas que otros validen tu existencia, ya no esperas señales para comenzar. Hay quienes dedican su vida entera a complacer a figuras invisibles, y hay quienes, en un solo acto de voluntad, empiezan a vivir sin explicación. El segundo grupo es el que encuentra la libertad verdadera, y no porque eliminó el miedo, sino porque eligió un camino más alto que ese miedo. Lo que viene ahora es un punto crucial. Si quieres empezar a liberarte del juez interior, deberás tomar una decisión que no necesita testigos, una acción hecha a pesar de esa voz. No para derrotarla, sino para demostrar que no gobierna tu vida. Ese movimiento puede ser pequeño, pero será un acto de recuperación personal. Será el inicio de la caída de un juez que nunca tuvo derecho a ocupar tu conciencia. Cuando la mente deja de vivir para complacer, surge una pregunta que asusta a muchos. Entonces, ¿cómo debo vivir? Si el aplauso no puede ser la brújula, ¿qué debe guiar mis pasos? Para los estoicos, la respuesta era clara y radical. Un ser humano debe vivir según principios, no según reacciones. La vida debe ser conducida por un código interno, no por la necesidad de ser aceptado. Eso suena simple, pero es una de las tareas más difíciles del espíritu humano, porque mientras los aplausos son visibles, los principios no lo son. El aplauso excita, los principios exigen. El aplauso llega rápido, los principios se construyen con paciencia. Y ahí está el problema. La mayoría vive esperando señales externas, cuando lo que necesita es una decisión interna. Vivir según principios significa tomar decisiones que te hagan sentir digno, incluso si nadie las ve. Significa actuar con coherencia, incluso si no genera reconocimiento. Significa hablar con honestidad, aunque eso disminuya la aprobación. Es un tipo de fuerza que no se exhibe, se sostiene. Marco Aurelio lo tenía claro al escribir en su diario: si sabes que es lo correcto, hazlo ahora. No necesitas espectadores para vivir con rectitud. Nadie observa tu conciencia, excepto tú. Y con eso basta. Los estoicos creían que la dignidad personal no se negocia, porque si la cedes una vez, la cedes siempre.
Y cuando pierdes el respeto por ti mismo, nada externo puede devolvértelo. Puede que hayas vivido mucho tiempo esperando que tu entorno te dijera qué camino era el correcto. Tal vez hayas tomado decisiones pensando en lo que otros considerarían apropiado. Pero llega un punto donde esa forma de vivir deja de sostenerse. La mente empieza a sentir un vacío, porque tu vida se mueve, pero tú no. La actividad no siempre significa dirección. Los movimientos externos pueden engañar. Puedes estar ocupado y al mismo tiempo estar estancado, porque tu brújula no está dentro, está repartida entre muchas miradas ajenas. Eso produce una sensación de agobio. Haces muchas cosas, pero no sabes bien por qué. Es el agotamiento silencioso de quien ha vivido reaccionando en lugar de actuando desde un propósito firme. El antídoto estoico comienza cuando decides que tu voluntad debe ser gobernada por algo más profundo que la búsqueda de aceptación. Necesitas un código de conducta propio, una forma de evaluar tus decisiones que no dependa de los demás. ¿Estoy actuando con coraje? ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿Estoy evitando algo que sé que debo enfrentar? Estas preguntas son más poderosas que cualquier crítica, porque no buscan aprobación, buscan verdad. Y la verdad interior no puede mentirse por mucho tiempo. Puede ser ignorada, pero tarde o temprano exige ser escuchada, porque la conciencia es el único lugar del que no puedes escapar. Vivir según principios no garantiza facilidad, pero sí garantiza claridad. Cuando sabes lo que debe hacerse, las opiniones ajenas dejan de ser decisivas. Pueden acompañarte o pueden rechazar tus pasos, pero ya no pueden dirigirlos. El centro vuelve a ti, y allí nace una estabilidad que nada externo puede fabricar. Los estoicos decían que el destino puede quitarte muchas cosas, pero nunca puede quitarte la dignidad si la has construido desde dentro. Esa idea puede cambiar la forma en la que respiras. Te obliga a revisar tu vida desde una perspectiva distinta. ¿Tu paz depende de lo que haces o de lo que otros piensan sobre lo que haces? La primera opción es libertad. La segunda es esclavitud disfrazada. Puede que ahora estés pensando que has vivido mucho tiempo sin ese código interior. No pasa nada. Nadie nace entrenado. La vida no entrega manuales. La filosofía estoica no exige perfección, exige dirección. Hoy puedes empezar. No necesitas un acto heroico, solo un acto auténtico. Una decisión tomada desde tus principios, no desde el miedo a ser rechazado. Un paso que no explique nada, pero que demuestre dónde estás dispuesto a plantarte. Porque cuando eliges un principio como guía, algo cambia dentro de ti. Ya no caminas para ser aceptado. Caminas para ser honesto con lo que sabes que debe hacerse. Y cuando eso ocurre, la fuerza real se manifiesta sin gritos. Cuando lo correcto se vuelve irrenunciable, la opinión ajena deja de tener dominio. Ese es el verdadero antídoto. No combatir el juicio externo, sino elegir una brújula interna. No buscar ser comprendido, sino buscar ser coherente. No pedir permiso para existir, sino demostrar tu existencia con acciones firmes. Dejar de vivir para aplausos y empezar a vivir para principios puede ser el salto más grande de tu vida, porque te recordará algo que quizá habías olvidado. La paz no está en la multitud, está en tu decisión, y esa decisión no necesita ser vista, solo necesita ser tomada. No hace falta un acto heroico para recuperar tu libertad interior. Tampoco necesitas que todos lo noten. La transformación más profunda suele empezar en silencio, con gestos pequeños que nadie aplaude, pero que marcan una línea invisible entre lo que eras y lo que estás dispuesto a hacer. Esos gestos son microacciones de independencia. Un no dicho con calma, una opinión expresada sin miedo, un proyecto iniciado sin explicación, una decisión sencilla, pero tomada desde tus principios y no desde la necesidad de agradar. Es en esos instantes donde la mente se entrena para dejar de obedecer el miedo y empezar a obedecer la voluntad. Las microacciones no son rebeldía, ni desafío, ni confrontación directa. Son afirmaciones silenciosas de identidad. Cuando le dices sí a lo que te hace bien,
y no a lo que te frena. Sin justificarte, estás enviando un mensaje claro a tu propia mente. Ya no vivo pidiendo permiso. Puede que nadie lo note, pero tú sí. Y esa es la mirada que más importa, porque cuando empiezas a respetarte en pequeños actos, tu conciencia deja de ser un juez y se convierte en un aliado. El respeto propio no aparece con grandes discursos, aparece con decisiones que quizás nadie verá, pero que transformarán la forma en la que te sostienes frente a la vida. Una de las primeras microacciones es hablar con claridad. Decir lo que sientes sin disfrazarlo para que sea más aceptable. No se trata de atacar ni de imponer, se trata de no esconder. Cuando suavizas tus ideas para que no generen fricción, pierdes fuerza interior. Al principio puede costar, porque sientes la presión de justificarte, pero con cada palabra honesta, tu mente aprende que no necesita aprobación para expresarse. A partir de ahí, tomar decisiones se vuelve más natural, porque ya no estás filtrando tus movimientos para adaptarlos a todos. Estás caminando con tu voz, y ese simple hecho es un punto de quiebre. Otra microacción poderosa es elegir algo por tu voluntad, aunque sea pequeño, y mantenerlo con disciplina. Puede ser leer cada día, aprender algo nuevo, dejar un hábito, escribir tus ideas, entrenar tu cuerpo, construir un proyecto en silencio. Cuando sostienes una acción sin buscar recompensa inmediata, entrenas una habilidad esencial: fortaleza mental. La aprobación busca reacción rápida, pero la disciplina busca crecimiento real. Y esa diferencia cambia tu relación con el tiempo. Dejas de esperar que todo tenga impacto rápido y comienzas a confiar en la constancia. Ese cambio no solo fortalece tu mente, fortalece tu identidad. También puedes practicar el acto de estar solo sin sentir que debes justificar esa soledad. No es aislamiento, es espacio mental. En ese silencio aparecen preguntas que no surgen cuando estás rodeado de ruido. ¿Quién quieres ser sin público? ¿Qué harías si nadie pudiera opinar? ¿Qué camino seguirías si solo respondieras ante tu conciencia? Esas preguntas revelan si estás viviendo desde tu centro o desde la expectativa ajena. No hace falta responderlas todas de inmediato, pero sí hace falta permitir que existan, porque cada una de ellas abre una puerta que has mantenido cerrada por miedo a ver qué hay detrás. Las microacciones también incluyen poner límites claros, sin odio ni culpa. Decir basta a lo que agota tu energía. Decir sí a lo que nutre tu crecimiento. No necesitas dar discursos ni entrar en conflictos. Basta con una decisión sostenida. Los límites bien colocados no generan problemas, generan respeto. Y aunque algunos no lo entiendan al principio, con el tiempo comprenderán que tu vida ya no responde a la expectativa de todos. Responde a una brújula más firme. No es egoísmo, es madurez. Porque cuidar tu espacio mental no es alejarte del mundo, es llegar más fuerte a él. La clave está en entender que cada microacción es más que un gesto. Es un entrenamiento de la voluntad. Cada vez que eliges lo que debes hacer, en lugar de lo que queda mejor para los demás, das un golpe a la antigua estructura mental que te hacía pedir permiso para existir. No necesitas anunciar ese cambio, solo necesitas practicarlo. Una vez que tu mente entienda que puede moverse sin consultar, aparecerá una sensación nueva. Ya no estoy atado. Eso no significa que dejarás de sentir dudas o miedo. Significa que ya no te detendrás por ellos, porque la acción tiene una fuerza que la duda no puede detener cuando ya está en camino. Muchos esperan a sentirse listos para actuar, pero la preparación real comienza cuando actúas aún sintiéndote incompleto. Esa decisión es un punto de no retorno, una afirmación silenciosa de libertad. Si esperas el momento perfecto, seguirás esperando. Si lo haces ahora, aunque sea con pasos pequeños, estarás enviando un mensaje decisivo al juez interior. Ya no acepto vivir explicándome. Ese simple acto puede ser el inicio de una revolución personal. Una revolución que no se grita, se vive. Porque nadie puede encadenar a quien deja de pedir permiso para caminar. Las microacciones no hacen ruido, pero cambian destinos. Y si empiezas hoy, aunque sea con una sola, algo dentro de ti marcará un antes y un después.
Será tu primera victoria contra la esclavitud de la aprobación, y no necesitarás aplausos para sentirla. Bastará con mirar hacia adentro y reconocer que, por primera vez en mucho tiempo, diste un paso por voluntad propia. Ese momento es el verdadero inicio de la libertad estoica. Uno de los mayores errores de la mente humana es creer que el mundo la observa con atención. Caminas por la calle y piensas que todos notan tu apariencia. Hablas y sientes que cada palabra será analizada. Publicas algo y crees que la reacción ajena definirá tu valor. Pero la verdad es mucho más liberadora que eso. La mayoría de las personas no está pensando en ti. Están ocupadas pensando en sí mismas, en sus problemas, en sus miedos, en sus propias inseguridades. Eso que sientes como una mirada constante es en realidad el reflejo de tu propio juicio interior. Has vivido como si llevaras un reflector encima, cuando en realidad la mayoría vive en la misma oscuridad, buscando también su propio camino. El cerebro crea escenarios imaginarios donde los otros parecen tener más interés en nosotros del que realmente tienen. Esa ilusión es una de las raíces de la esclavitud emocional, porque exagera el poder que los demás tienen sobre nuestras decisiones. Actúas pensando en lo que podrían decir, aunque nadie lo haya dicho. Postergas ideas por temor a ser cuestionado, aunque nadie haya mostrado interés en cuestionarte. Este mecanismo psicológico se llama efecto spotlight. La mente cree que está bajo un foco de luz todo el tiempo, pero no está ahí por casualidad. Está ahí porque aprendiste a vincular acción con observación. Durante años actuaste esperando aprobación, y tu mente se acostumbró a imaginar un público incluso cuando no lo hay. Los estoicos entendían perfectamente este fenómeno, aunque no lo llamaran con ese nombre. Sabían que el juicio ajeno es menos constante de lo que parece. Marco Aurelio escribió que todo lo que te preocupa en la mente de los demás se disuelve cuando recuerdas que sus preocupaciones están centradas en ellos, no en ti. La gente mira, sí, pero no mucho. Juzga, sí, pero no por tanto tiempo. Comenta, sí, pero luego sigue con su vida. El problema no es que te miren. El problema es que tú sigues sintiendo esa mirada mucho después de que ya no exista. La carga no está en el comentario ajeno, está en la repetición mental de ese comentario dentro de tu cabeza. Cuanto más crees que la mirada de los demás te define, más te alejas de tu esencia. Te conviertes en una imagen manejable, en un comportamiento moderado, en una versión controlada de ti mismo. Y aunque eso puede ganar aceptación, también puede destruir tu vitalidad interior. Porque no puedes vivir con fuerza si estás constantemente administrando tu imagen. La energía mental que podrías usar para crear, aprender, mejorar o construir se dirige hacia el mantenimiento de tu reputación. El resultado es un desgaste silencioso. Terminas agotado, no porque hagas mucho, sino porque sostienes un disfraz que no refleja lo que eres. Hay una libertad que llega cuando aceptas que no eres el centro de los pensamientos de nadie. Esa libertad no es tristeza, es alivio. Saber que la mayoría no te mira tanto como crees abre espacio para actuar sin pedir permiso. Puedes equivocarte, aprender, corregirte, intentar de nuevo, y todo sin estar bajo un escrutinio permanente. Puedes crear algo imperfecto sin miedo a decepcionar, porque la verdad es que las personas están ocupadas lidiando con sus propias imperfecciones. Puedes mostrar lo que piensas sin sentir que necesitas una aprobación masiva, porque tu valor no depende del tamaño de tu audiencia, depende de la coherencia con la que decides vivir. Un estoico no busca esconderse del mundo, busca caminar sin cargar su opinión. No espera que todos lo entiendan, espera estar en paz con lo que hace. No actúa para demostrar que existe, actúa para construir algo real. Y eso solo se logra cuando la mirada ajena deja de ser un juez y se convierte apenas en un dato. La crítica puede enseñarte, el elogio puede animarte, pero ninguno puede definirte. Esa es la diferencia esencial entre quien vive a la defensiva y quien vive con determinación. La mirada ajena puede acompañarte, pero no puede dirigir tu camino a menos que tú se lo permitas.
Quizás haya momentos en los que sientas que todos están observando tus pasos. Es natural. La mente se aferra a la costumbre. Pero cuando sientas esa presión, recuerda algo. Hay más personas en el mundo preocupadas por lo que piensas de ellas que personas pensando realmente en ti. Nadie tiene tiempo suficiente para analizar tu vida tanto como crees. Todos están librando su propia batalla interior, tratando de resolver sus miedos y sostener sus propias decisiones. Si dejas de imaginar que la gente te mira todo el tiempo, podrás comenzar a mirarte a ti mismo con más honestidad. Y esa honestidad es el punto de partida de cualquier cambio profundo. Liberarte de esa ilusión no significa dejar de cuidar tus actos, significa dejar de vivir para explicarlos. Y cuando tu acción deja de depender de la observación ajena, recuperas la energía que antes gastabas en imaginar juicios que nunca llegaron. Esa energía puede ser transformada en fuerza, en disciplina, en claridad, en movimiento. Y cuando la mente descubre que puede moverse sin testigos, algo dentro de ti respira de una forma distinta, porque la libertad empieza en el instante en que haces algo por convicción y no por demostración. Ese instante no necesita ser visto, solo necesita ser real. Esa es la liberación silenciosa que muchos buscan y pocos alcanzan. Una realidad tan profunda que no necesita gritar su existencia, porque la vida cambia por completo cuando entiendes que nadie está pensando en ti tanto como crees. Y cuando aceptas eso, te das cuenta de algo más poderoso aún. Estás libre para actuar sin pedir permiso. Hay un tipo de fuerza que no nace cuando todos te miran, sino cuando nadie está presente. Una fuerza que no aparece con discursos ni demostraciones, sino con decisiones solitarias. La mayoría cree que el valor se descubre en medio del ruido, cuando el público aplaude o rechaza. Pero hay una verdad más profunda. La identidad no se construye cuando eres observado. Se construye cuando estás a solas con tus decisiones. Lo que haces cuando nadie te ve revela quién eres realmente. En ese silencio se define tu dirección, tu disciplina, tu voluntad. Y ese silencio puede aterrorizar o puede fortalecer. Todo depende de cómo decidas enfrentarlo. El miedo suele presentarse con más fuerza cuando no hay testigos. En la soledad la mente no tiene distracciones. Muestra dudas, revela inseguridades, recuerda fracasos, exagera los riesgos, predice críticas que todavía no han ocurrido. Por eso muchos evitan el silencio, no porque no lo soporten, sino porque sienten que ese silencio los desnuda, los enfrenta consigo mismos. Y no todos están preparados para verse sin máscaras, pero un estoico sabe que esa desnudez mental no es una condena, es el taller donde puede comenzar a forjarse el carácter. Sin público, sin miradas, sin necesidad de justificar nada, ahí comienza el verdadero entrenamiento. No necesitas sentirte fuerte para empezar. El estoico no espera a tener confianza para actuar, actúa para fortalecer su confianza. No espera que desaparezca el miedo, decide caminar con él. Porque el miedo que no se enfrenta siempre encuentra la forma de dominar tus pasos. Aparece en forma de dudas, excusas o explicaciones elegantes para justificar la inacción. Pero cuando actúas sin espectadores, cuando cumples con lo que sabes que debes hacer aunque nadie lo note, tu mente aprende que puede moverse incluso si tiembla. Esa lección es la base de toda identidad fuerte. Avanzar sin testigos. El silencio tiene una función que pocos reconocen. Puede ser una cárcel cuando lo usas para esconderte, pero puede ser un campo de entrenamiento cuando lo usas para construirte. Cuando entrenas en silencio, el resultado no necesitas defenderlo. Se mostrará por sí solo. No tendrás que justificar quién eres, porque tu identidad ya estará en marcha antes de que alguien la cuestione. Muchos buscan probar su valor y otros lo construyen sin necesidad de demostrarlo. Los primeros dependen del aplauso. Los segundos dependen de su constancia. El mundo respeta más a quien camina sin anunciarlo que a quien anuncia sin caminar. Imagina el silencio como el espacio donde se levantan los cimientos de una casa. Nadie ve la base, pero si esa base es firme, nada podrá derrumbarla.
Si tus actos en silencio están guiados por principios, tu identidad tendrá una fuerza que no podrá ser movida por opiniones, críticas ni rechazos. Esa solidez no se construye en un día. Se construye cada vez que eliges hacer lo correcto cuando nadie lo exige. Cada vez que entrenas cuando podrías descansar. Cada vez que aprendes cuando podrías distraerte. Cada vez que avanzas cuando podrías postergar. Esa acumulación de actos silenciosos forma una identidad que ya no depende del reconocimiento. Una mente acostumbrada a buscar aprobación se inquieta ante el silencio, porque no sabe cómo medirse. Pero ese es el momento clave. Si aprendes a vivir sin medir tu valor por la atención ajena, has comenzado a formar un carácter independiente. En ese punto, tu identidad ya no se basa en ser validado por los demás, sino en respetarte a ti mismo. Puedes convivir con críticas y con elogios, pero ninguna de esas voces decide tu dirección. Has recuperado el mando sobre tu vida. Y cuando eso ocurre, el silencio deja de ser una amenaza y se convierte en tu espacio de poder. La vida puede dar muchos giros, pero una cosa es segura. Si tu identidad depende del ruido externo, siempre estarás vulnerable. Si depende de tu constancia en silencio, siempre tendrás un lugar donde apoyarte. El estoico entiende que la fuerza no siempre es visible. A veces se oculta en madrugadas solitarias, en decisiones incómodas, en esfuerzos que solo tú conoces. No necesitas que el mundo te aplauda por eso. Necesitas que tu conciencia reconozca tu entrega. Ese reconocimiento interior es el núcleo de la verdadera autoestima, porque no proviene de halagos, proviene de la coherencia. ¿Quieres saber si estás creciendo de verdad? Observa lo que haces cuando nadie lo sabrá. ¿Sigues tu plan aunque nadie lo vea? ¿Cumples tu palabra aunque nadie te felicite? ¿Mantienes tus principios aunque nadie los comprenda? Si la respuesta es sí, entonces tu identidad se está formando desde una raíz profunda. Quizá el mundo tarde en ver tus cambios, pero cuando lo haga ya estarán consolidados. No necesitarás defenderlos, porque ya habrán echado raíces en tu voluntad. Y cuando una voluntad fuerte se afirma, ninguna opinión puede arrancarla. Construir identidad a través del silencio no es desaparecer, es prepararse. No es renunciar al mundo, es fortalecerse para enfrentarlo. Y llegará un momento en el que, sin buscarlo, tu fuerza interior se hará evidente. No porque lo hayas dicho, sino porque lo habrás vivido. Y en ese punto te darás cuenta de que nunca necesitaste pedir permiso para ser. Solo necesitabas descubrir en el silencio que siempre estuviste listo para empezar. Hay una forma de existencia que no es vida, es apenas supervivencia. Despertar, trabajar, cumplir, agradar, repetir. Día tras día, muchas personas respiran, pero no viven. Se esfuerzan por ser aceptadas, por no molestar, por adaptarse, por no generar rechazo. Y esa obediencia silenciosa termina apagando algo esencial, el derecho a construir una vida propia. Piden permiso para cada paso, para cambiar, para expresarse, para soñar. Aguardan una señal, una aprobación, un momento ideal que nunca llega. Pero la vida no espera. El tiempo sigue, y todo lo que postergas por miedo a ser juzgado se convierte en una deuda con tu futuro. El estoicismo no te invita a gritar ni a rebelarte contra todos, te invita a tomar posesión de tu camino. No te exige ser perfecto, te exige ser verdadero. No necesitas demostrar nada para poder existir, necesitas decidir qué harás con tu existencia. Un estoico no vive pendiente de la aprobación del mundo, vive pendiente de su coherencia. No busca evitar el dolor, busca no renunciar a su dignidad. No actúa para ser aceptado, actúa para estar en paz consigo mismo. Esa paz no llega como un regalo, se forja en cada acción tomada con voluntad propia. Cuando entiendes esto, aparece una revelación silenciosa. No necesitas permiso para existir, necesitas responsabilidad para vivir. Cada capítulo que has escuchado hasta ahora apunta a un mismo lugar, el inicio de tu autonomía. No se trata de dejar atrás a las personas, sino de dejar atrás
la necesidad de ser validado por ellas. No se trata de eliminar el miedo, sino de caminar aún con él. No se trata de eliminar la duda, sino de avanzar antes de que esa duda se convierta en excusa. La libertad no ocurre cuando el camino está despejado, ocurre cuando decides caminar aún sabiendo que habrá piedras. Ese es el verdadero despertar, un despertar que no hace ruido, pero que cambia el curso de una vida para siempre. Quizás durante años creíste que debías justificar tu presencia. Tal vez pensaste que tu voz debía ser moderada, que tus ideas debían ser aprobadas, que tu verdadera esencia debía ser domesticada para no generar incomodidad. Y en ese proceso olvidaste algo fundamental. La vida no espera a que estés listo. La vida comienza cuando decides ocupar tu lugar sin pedir permiso, porque quien deja de existir para los demás, finalmente empieza a existir para sí mismo. Y cuando existes para ti, puedes comenzar a vivir desde tu voluntad, no desde el miedo. Un estoico no se pregunta si tiene derecho a hacer lo que siente, se pregunta si tiene el deber de hacerlo, porque entiende que hay una responsabilidad más alta que la opinión ajena, la responsabilidad de ser fiel a la propia conciencia. No actuar por miedo es una forma de traición silenciosa. No expresarte por temor a molestar es una renuncia disfrazada de prudencia. No iniciar aquello que sabes que debes iniciar es dejar que la vida pase sin ti. Lo que hoy llamas respeto por la mirada ajena, mañana puede convertirse en arrepentimiento por no haber vivido lo suficiente. Vivir no es ganar reconocimiento, es tener el valor de construir lo que nadie hará por ti. Es dedicar tu energía a lo que hace crecer tu espíritu y no a lo que alimenta tu imagen. Es decir sí a lo que te impulsa y no a lo que te drena. Es elegir cada día un acto de coherencia, aunque sea pequeño, aunque nadie lo vea. Porque cuando la vida se vive desde tus principios, no necesitas validación. Tal vez la admires cuando llegue, tal vez la agradezcas, pero nunca la necesitarás para tomar decisiones. Y ahí nace la verdadera fuerza, la que no se muestra, la que se sostiene. Si has llegado hasta aquí, tu mente ya ha recorrido un camino. Ya has cuestionado el juicio ajeno. Ya has observado tu miedo. Ya has visto cómo la aprobación puede volverse una cadena. Y ahora estás frente a una puerta silenciosa. No tiene letrero, no tiene instrucciones, no tiene ceremonias, solo tiene un mensaje implícito. La vida no se concede, se toma. No es un escenario donde debes esperar que te llamen. Es un terreno donde debes decidir caminar. Si estás dispuesto a cruzar esa puerta, no necesitas explicación. Solo necesitas un acto, un gesto, una decisión. No pidas permiso para existir. Demuestra tu existencia con cada paso. La voluntad es más fuerte que el juicio. El silencio puede ser más revelador que el ruido. Y la acción, aún pequeña, puede cambiar todo tu destino. No porque el mundo lo apruebe, sino porque tu conciencia lo reconozca. Esa es la victoria más alta del espíritu humano. Dejar de existir para comenzar a vivir. Has escuchado el camino. Ahora debes decidir si lo haces tuyo. ¿Será este el momento en que dejas de esperar señales y comienzas a crear tu vida? Esa respuesta no se dice en voz alta, se vive